Continuamos desde los estudios de DNews y los invitamos ahora a recorrer cómo ha sido la cronología del submarino que ha desaparecido en el Océano Atlántico cuando fueron justamente una expedición para ir a visitar los restos del emblemático barco Titanic. Empecemos por el viernes 16 de junio, cuando los tripulantes parten justamente para hacer el naufragio, para visitar el lugar donde está hundido este emblemático barco. El domingo 18 de junio, el Polar Prince lanza el Titán, que es el nombre del submarino, a las 9 de la mañana, y al cabo de 2 horas ya estarían llegando justamente a la localidad donde se encontraban los restos del Titanic, debajo del océano. Pero al cabo de 1 hora y 45 minutos del descenso se pierde la comunicación. La última comunicación fue registrada a las 11:47 de la mañana de esos días. El lunes 19 de junio empiezan las búsquedas con mayor intensidad, se identifican a los pasajeros y se calcula, se estima que existía una posibilidad de oxígeno cercana a las 70 y 96 horas para los tripulantes que estaban justamente dentro de la nave hundida. El martes 20 de junio detectan ruidos de golpes bajo el agua que justamente salían del Titán, y la búsqueda, a pesar de tener estos indicadores, seguía siendo de resultados negativos. El miércoles 21 de junio se escuchan todavía más golpes dentro de la nave, pero siguen siendo insuficientes las señales y los elementos que se van identificando para poder tener resultados favorables de lo que era la investigación hasta el momento. El jueves 22 de junio, un vehículo teledirigido llega al fondo del mar y encuentra escombros en la zona de la búsqueda. Allí es cuando se confirma que la parte exterior del submarino había justamente desaparecido. ¿Qué es entonces una implosión? ¿Qué sería el fenómeno que generó este desastre? Bueno, se refiere al colapso o a la destrucción violenta de un objeto hacia adentro debido a una presión externa superior a la presión interna. Ahora sí, en esta última placa vamos a tratar de ver cuáles son las claves que refieren a la implosión. En primer lugar, como decíamos, la presión del agua que se mezcla y va interactuando con el diseño resistente de la nave, la diferencia externa de presión, un evento catastrófico. En quinto lugar, la tecnología y materiales modernos y el riesgo real que se termina consumando. Vamos a ver a continuación el evento previo que registraron las cámaras antes que los tripulantes ingresaran dentro del Titán para ir a explorar el océano con la intención de visitar los restos del Titanic. Vamos a darle la bienvenida ahora a Horacio Tetamant. Él es ingeniero naval y mecánico, con quien vamos a profundizar sobre los detalles de todo este episodio vinculado al submarino que ha desaparecido en el océano. Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va, Ana? Un gusto de charlar contigo. Es un placer, Horacio, recibirte. ¿Qué podemos decir sobre la información actualizada en el momento que, bueno, si bien la búsqueda continúa, ya tenemos confirmado que la muerte de los tripulantes que estaban dentro de la nave es un hecho, ¿verdad? Sí, mira, hiciste un relato bastante preciso de lo que estaba sucediendo, lo que sucedió. Lo cierto es que ese domingo, cuando se inició la inmersión de este batiscafo, porque ni siquiera es un submarino o un sumergible, son equipos muy específicos para poder alcanzar grandes profundidades, a la hora y media de iniciar su inmersión, prácticamente llegando a los últimos metros de llegar al fondo para poder hacer la inspección del Titanic, ahí ya está acreditado que se produjo lo que vos bien denominabas este episodio catastrófico, este colapso catastrófico del casco resistente, que es un fenómeno muy violento que sucede en milésimas de segundo, que es, digamos, cuando ya la estructura resistente de ese objeto, como bien decías, sometido a esa enorme presión externa, no está en condiciones de sostener esa estabilidad y se produce este fenómeno. Yo creo que lamentablemente los viajeros de esta nave o de este artefacto no tuvieron tiempo ni siquiera de tener conciencia de lo que sucedía, porque yo creo que a partir de esa hora y media la pérdida de la comunicación fue lo que indicó el momento de la ruptura y del colapso de la estructura. Yo creo que en función de los elementos que la madre nodriza tenía en la superficie de donde estaban haciendo la inspección, seguramente deben haber inclusive haber escuchado este episodio, que es bastante violento. Por eso un poco llama la atención que solamente hayan hecho un reporte de pérdida sin haber señalado esto, porque a partir de ahí ya está acreditado que la muerte de los 5 pasajeros fue prácticamente instantánea. A la hora y media que inició la inmersión, se puso en marcha este gran operativo de rescate que evidentemente ahora, a la luz de los datos que se han recolectado, inició siendo abstracto. Y bueno, ahora estamos frente a la posibilidad de poder retirar estos escombros, como bien decías vos, y de alguna forma extraer algún tipo de aprendizaje para saber las causas del por qué sucedió este acontecimiento tan trágico, ¿no? Lo que llama la atención, Horacio, de alguna manera, es que está muy clara la explicación de qué fue lo que pasó y cómo no se pudo prever que esto eventualmente podía llegar a pasar. Es decir, que esa diferencia de presiones entre lo externo y lo interno generara el fenómeno de implosión. ¿Cómo no se pudo prever, de alguna manera, anticiparse o tener algún mecanismo o algún recurso que pudiera laudar esto de otra forma? Mira, lo que hay que dejar bien claro que estamos frente a un artefacto totalmente experimental. No es un submarino, decías recién también, hace unos minutos. No, yo te diría que el no poder desplazarse, porque tienen unas pequeñas hélices eléctricas que simplemente es para poder moverse en un contexto muy pequeño para observar la pieza a la cual fue en su búsqueda. Es un elemento que simplemente yo te diría que más que nada es un ascensor que se tiene un movimiento vertical a los efectos de poder llegar a las profundidades. El desafío más grande que tienen estos equipos es la capacidad de soportar estas enormes presiones a esas grandes profundidades. Pero hay que tener en cuenta que esto era experimental, no tenía ningún tipo de certificación, no tenía ningún, digamos, instituto que pueda certificar o avalar los respaldos técnicos de este equipo, y que fue equipo es desarrollado por la actividad privada, completamente, digamos, ajena a lo que podría ser un proceso de certificación en términos de las entidades que de eso se ocupan, ¿no? Lo cual ya podía adelantar cierto riesgo de las personas que decidían subirse allí. Yo creo que absolutamente riesgoso, inclusive yo no conozco la letra chica, pero que seguramente en esos contratos que son totalmente privados, porque incluso se firman en alta mar, en una situación offshore, que no hay la única ley que rige es la voluntad de las partes, seguramente los expedicionarios, los aventureros, o no sé qué nombre usar, no me gusta usar turistas porque esto de turismo no tenía absolutamente nada. Esto era una aventura temeraria. Yo creo que lo que habría que calificar esto es una aventura temeraria
que fue asumida por personajes muy particulares, enormemente ricos, que bueno, tenían algún cierto afecto a correr este tipo de riesgos que a mi criterio están fuera de todo el límite de lo razonable, que seguramente firmaron que corrían un riesgo, inclusive creo que se citaba que inclusive podría llegar a la pérdida de la vida, que delineaban todo tipo de responsabilidad, que tomaban conocimiento que era una embarcación absolutamente experimental, que no tenía ningún tipo de garantía y que sin embargo voluntariamente se sumaban a esa expedición. Bueno, ahí está. Creo que este aparato había hecho 5, 6 o 8 inmersiones anteriores, pero evidentemente cada vez que ese aparato se sumergía, es evidentemente que estaba sometido a grandes presiones, y justamente el hecho de ser experimental, inclusive con el uso de materiales que no son habituales en este tipo de estructura, como el carbono mezclado con el titanio, que yo creo que es una tecnología de una frontera todavía muy embrionaria. Bueno, se ve que fue acumulando algún tipo de fatiga o de situación particular estructural que produjo finalmente este colapso. A tu pregunta, este fenómeno es de una violencia y de una velocidad tal, hablemos de milésimas de segundo, que es evidente que nada pueden hacer las personas que estaban dentro, ¿no? Decías recién que esta nave ya se había sumergido anteriormente, pero no con el objetivo de ir hasta los restos del Titanic. Supongo que en un metraje, ¿no?, de 4.000 metros, como estábamos hablando aproximadamente ahora, o no sé si tenés esa información sobre qué tipo de experiencia. Mira, los diseñadores y constructores de esta nave, que seguramente deben ser técnicos muy avanzados, lo habían diseñado a 5.000 metros, porque justamente cuando vos diseñás este tipo de embarcaciones, lo haces a un nivel, digamos, máximo de ruptura, donde después, por supuesto, operan en un 80% de esa circunstancia, con lo cual seguramente un viaje de prueba sin gente debieron haber hecho, ponerle a 5.000 metros para chequear que todo está funcionando bien. Habrán hecho un conjunto de pruebas que no sé cuáles fueron, pero que a título personal o de ellos consideraban suficiente, y después hicieron unos viajes porque hay notas de algunos pasajeros que se aventuraron a ese tipo de episodio, que ya habían llegado, inclusive fotografiado el Titanic, con lo cual esto fue una operación que ya había tenido algunos antecedentes, pero de ninguna manera lo suficiente para poder determinar que esto realmente era una cuestión segura. Yo creo que si hay que definir esto es una aventura temeraria, a mi criterio, digamos, con márgenes de riesgo que yo te diría que son casi inaceptables, ¿no? Decíamos también que los equipos de rescate, si bien ya está constatado que las personas han muerto todas, aún así van a continuar con la investigación para ver si eventualmente pueden conseguir algún elemento más vinculado a este submarino o esta nave para reconstruir las líneas de investigación con más certidumbre. Ahora, ¿de qué manera? ¿Tú sabes de qué manera ellos van a conseguir estos elementos? ¿Con qué métodos? Mira, retirar los escombros, porque acá estamos hablando primero de un casco resistente, ¿no?, que es justamente el corazón de este aparato donde las personas van dentro. Y en la parte externa hay una cantidad de elementos complementarios, suplementarios, como las hélices de movimiento, algunos equipos de comunicación, etcétera, etcétera, que evidentemente, incluso estructuras, ¿no es cierto?, de apoyo, que cuando el casco colapsa, evidentemente se dispersan, se atomizan en diferentes piezas, que seguramente es lo que han encontrado. Yo te diría que el episodio es tan violento que prácticamente lo del casco resistente y todo lo que adentro estaba prácticamente se desintegra en forma instantánea. Creo que va a ser poco y nada lo que van a poder recuperar, inclusive poco y nada, digamos, como elemento de investigación. Claro, no va a tener mucho valor, calculo. No, yo creo que no va a tener ningún valor, y después hay un factor humano de por medio que, bueno, ya quedará a consideración de las personas, los familiares o aquellos que tengan que estar relacionados con este episodio, ¿no? Bien, perfecto. Y en términos de legalidad, de quién se hace responsable de todo esto, queda siempre en el ámbito privado de lo particular. ¿O Mira, hay esto es una margen para offshore. Demandas o la familiar? No sé si ha avanzado las familias tratando de asesorarse o saber cómo se desenvuelve todo este aspecto.
Mira, no soy un especialista en esto, pero sí tengo relación con lo que es el derecho marítimo internacional. Esto es una operación absolutamente offshore, es totalmente privada. Inclusive creo que los propios contratos entre las partes, donde se adquiere este derecho o esta posibilidad de tener este espacio para poder bajar, se hacen incluso en alta mar para que estén fuera de todo tipo de jurisdicción o de cualquier tipo de norma, de marco normativo. O sea, es una situación absolutamente privada, donde claramente, supongo yo, deben haber estado bien descritos toda la cantidad de riesgos. Inclusive creo que en un momento se planteaba que se asumía un riesgo de vida al sumarse a este tipo de experiencia, que yo creo que está ajeno a cualquier tipo de reproche de tipo judicial. Pero bueno, me parece que esto ya entra dentro de un campo de mucha complejidad que no soy yo el más indicado para poder, digamos, darte más detalle, ¿no? Muy bien, Horacio, te agradecemos muchísimo estos minutos con D-News para toda América Latina y quedaremos atentos a ver qué nueva información surge sobre el tema. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.